Tengan buen día, licenciada y demás compañeros que estén visualizando este video. Nosotros somos estudiantes de la clase de Tecnología Educativa 1 y nos corresponde hablarles sobre el tema de los modelos de educación y comunicación. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema en sí, vamos a ver una pequeña introducción del mismo. Entonces, bien, adentrándonos en el ámbito educativo, a veces puede ser bastante común que cometamos el error de percibir o de concebir a la comunicación solo como un simple instrumento, como una vía para transmitir un mensaje, para entregar nuestras tareas o para dar instrucciones, cuando no es así, ya que si lo vemos más a fondo podemos ver la relación que tiene la comunicación dentro del ámbito educativo. Son dos términos básicamente que son inseparables, no se puede dar la educación sin comunicación, viceversa, se requiere de ambas. Un ejemplo que podemos poner es cuando el docente habla, explica algún tema y cuando el estudiante hace alguna pregunta sobre alguna duda que surgió sobre dicho tema. Y así es como se da el diálogo dentro de las aulas de clase. Entonces, bien, podemos decir que esto no es casualidad, ¿verdad? Ya que se responde a modelos teóricos e ideológicos profundos que moldean nuestra manera tanto de pensar, de hablar y de actuar dentro de la sociedad en sí. Entonces, ya entrados un poco en contexto sobre el contenido del tema, a lo largo de este video vamos a explorar, a examinar y a analizar de manera crítica los conceptos, metodologías y la relación que tienen cada uno de estos tres modelos, tres paradigmas dentro de lo que es la educación. Y pues a su vez iremos viendo la relación entre educación y comunicación. Primero abordaremos lo que es el primer modelo, el que está basado en los contenidos. Se caracteriza porque es tradicional, se basa en la educación tradicional, en los métodos de educación tradicional. En segundo lugar tenemos el modelo enfocado en los efectos. Este se apoya en el conductismo, otro paradigma que también es bastante común aún hoy en día dentro de la educación. Y por último veremos el modelo orientado al proceso. Este se sustenta por la pedagogía liberadora. Veamos cada uno de estos paradigmas de forma más detallada. Para comprender las raíces de la educación formal contemporánea, debemos detenernos en el modelo centrado en los contenidos. Esta perspectiva coincide plenamente con lo que el pedagogo Paulo Freire denominó educación bancaria en su obra fundamental Pedagogía del Oprimido. Bajo este esquema, el conocimiento se coincide como una propiedad terminada, estática y dogmática, que se acumula a lo largo de las generaciones y que debe de ser transmitida sin alteraciones. La característica primordial de este modelo es el autoritarismo y el verticalismo institucional. La premisa fundamental es asimétrica. Existe un emisor legítimo que posee el saber y un receptor ignorante que carece de él. En consecuencia, el objetivo principal del proceso consiste en depositar información en el alumno, buscando conservar el orden cultural y social establecido a través de la herencia del conocimiento preexistente. En este escenario, los roles se tornan inflexibles. El educador ejerce como un emisor central, un monologuista cuya tarea es dictar cátedra y evaluarla con exactitud con la que los alumnos reproducen sus palabras por parte. El educando asume un papel puramente pasivo y receptivo. Es un contenedor de información cuya principal virtud debe ser la obediencia, la memorización y el silencio. Por lo tanto, la comunicación que se suscita en este entorno es estrictamente unidireccional y monológica. El flujo de información corre de arriba hacia abajo sin posibilidad de cuestionamiento. Los resultados de este modelo en el plano educativo son predecibles. Estudiantes con una marcada carencia de iniciativa, hábitos intelectuales dependientes y un aprendizaje memorístico a corto plazo que es incapaz de problematizar la realidad circundante. Para entender cómo evoluciona la comunicación educativa tenemos que viajar a mediados del siglo XX. En ese momento, junto con el boom de los medios masivos y la psicología conductista de Estados Unidos, tomó muchísima fuerza un modelo centrado en los efectos. El comunicólogo Mario Kapló
lo definió de una forma perfecta, como una verdadera ingeniería del comportamiento. ¿Qué significa esto? Que aquí ya no importa que el alumno acumule teoría de forma pasiva. El verdadero objetivo es moldear directamente su conducta. Este paradigma es sumamente pragmático, utilitario y sobre todo persuasivo. Su meta final no es despertar la reflexión crítica del estudiante y mucho menos invitarlo a debatir. Lo que busca realmente es condicionarlo. El sistema está diseñado para que las personas adopten ciertos hábitos, destreza o pautas de consumo específicas que resulten útiles y funcionales para las demandas del mercado y la productividad económica de esta época. Bajo esta perspectiva, el educador deja atrás su rol tradicional de conferencista y se convierte en algo muy diferente, un programador de estímulos. Su trabajo consiste en estructurar de manera muy minuciosa los trabajos de educación, los ejercicios, para provocar la respuesta exacta que él desea. A simple vista, el estudiante parece mucho más activo porque está respondiendo, pero en realidad esta actividad es solo un simulacro controlado. El alumno no decide el rumbo de su aprendizaje, simplemente reacciona de forma automática a un esquema de premios y sanciones. Por último, un punto clave de este modelo es que se presenta bajo el engaño de la bidireccionalidad, es decir, existe un mecanismo de retroalimentación. Pero no nos confundamos, este no busca generar un diálogo verdadero. Su única función técnica es verificar si el receptor entendió el mensaje tal cual se planeó, permitiendo ajustar los estímulos si el alumno se desvía del camino. En resumen, hablamos de la comunicación de control, que logra un adiestramiento práctico y esencial, pero desafortunadamente lo hace a forma de no logra la autonomía de las personas, sino que más bien eso lo deja atrás. Las personas ya no son autónomas y no se rigen por sí mismos. El modelo con énfasis en el proceso, la pedagogía dialógica. Frente al agotamiento de las acciones anteriores, surge una nueva alternativa pedagógica y comunicativa de profunda tradición latinoamericana. El modelo centrado en los procesos. Esta corriente conceptualiza la educación no como un depósito de contenidos ni como un adiestramiento de conducta, sino como un proceso continuo e inacabado de construcción colectiva del conocimiento y de concientización social. Esto significa que aprender no consiste únicamente de memorizar información o repetir lo que el docente dice. Lo verdaderamente importante es que los estudiantes comprendan, reflexionen, analicen, construyan conocimiento a partir de su experiencia y de la interacción con los demás. La base de este modelo es horizontalidad y el diálogo constructivo. No se busca imponer verdades prefabricadas ni programar respuestas automáticas, sino problematizar el contexto cotidiano del estudiante. El objetivo principal es desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía y la capacidad de cada persona para actuar de manera transformada sobre su propio entorno. Bajo esta perspectiva, el papel del educador experimenta una transformación diferente e importante. Ya no es visto como el dueño absoluto del conocimiento ni como la única fuente de información, sino como un facilitador, orientador y medidor que acompaña a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. Además, el docente también aprende de las experiencias, ideas y aportes de sus alumnos. Por su parte, el estudiante deja de ser un receptor pasivo de información y asume un rol activo y consciente dentro de su propia formación. El aprendizaje deja de ser una actividad individual y competitiva para convertirse en una experiencia social, participativa y cooperativa, donde todos construyen a la construcción del conocimiento. Por ejemplo, si en una clase se aborda el problema de contaminación en la comunidad, el profesor no se limita a explicar el tema. En lugar de eso, invita a los estudiantes a compartir su experiencia y analizar las causas del problema, debatir posibles soluciones y trabajar en equipo para proponer acciones que ayuden a mejorar la situación. De esta manera, los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento y desarrollan habilidades para resolver problemas reales. Los resultados pedagógicos de este enfoque son emancipadores, ya que busca formar personas críticas, reflexivas e independientes capaces de analizar la realidad, tomar decisiones responsables y comprometerse con la transformación de sus comunidades. Además, fomenta la colaboración, el respeto por las opiniones de los demás y la capacidad de trabajar en equipo para enfrentar problemas complejos.
Para concluir, la pedagogía dialógica considera que la educación debe ser un proceso de construcción colectiva basada en el diálogo, la participación y la cooperación. Su propósito no es únicamente transmitir conocimiento, sino formar ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos con el mejoramiento de su entorno y de la sociedad en general. Espacio me corresponde hacer lo que viene siendo la síntesis comparativa y la dinámica de poder. Pero para comprender un poco la trascendencia de estos tres paradigmas, es indispensable examinar algunos aspectos de la epistemología relacionadas con el poder. Para ello, en nuestra investigación se enfocan en tres. La siguiente sería el contenido, el efecto y los procesos. Para empezar, en el modelo enfocado en los contenidos, opera bajo una teoría del conocimiento que esta se basa en lo estática. Asume la verdadera del objetivo que va perteneciendo entre la autoridad y la dinámica y que puede ser transferido de una mente a otra, es decir, que genera una estructura jerárquica y cuestionable y es muy intelectual. Para el segundo modelo, que esto conlleva a lo que viene siendo los efectos, sustituye el dogmatismo por el funcionalismo técnico de lo que viene siendo para reducir la herramienta de adaptación social. Entonces la eficiencia se relaciona con el poder, que aquí es más sutil, pero de igualmente es más asimétrica. Entonces la manifestación que viene siendo a través del diseño institucional del comportamiento y de la tecnología educativa. Para el tercer punto, que viene siendo el modelo centrado en los procesos, por el contrario, se fundamenta en una epistemología constructiva y muy dialéctica. En este caso, el conocimiento no es producto dado ni contemporáneo entendible, porque es una construcción que permanece emergente de la praxis, es decir, la acción y la reflexión del ser humano sobre el mundo. Entonces, esta distinción teórica explica por qué los dos primeros modelos se alinean mucho con las estructuras sociales jerárquicas y con el control social, mientras que el modelo de procesos, que se ha asociado indistintiblemente con la democratización real del aula en la sociedad en la que se va a distribuir el uso de la palabra del fomento, es la libre expresión que define la política de cualquier espacio de aprendizaje. Entonces, dentro de las dinámicas de poder predomina mucho la educación tradicional y la educación tecnológica educativa. Entonces, en este caso, pues el rol más importante es sobre el docente, que es la fuente de información. Entonces, haciendo la comparativa, el conocimiento está disponible en múltiples plataformas digitales. Para el caso de nosotros los estudiantes que llevamos la clase en línea, es lo que más practicamos hoy en día. El aprendizaje centrado en la transmisión de contenidos, esto pues se queda en lo tradicional, ya que el aprendizaje por el modelo tecnológico es más interactivo, colaborativo y participativo. En el uso de materiales impresos, como se denominaba anteriormente en los espacios físicos, la comunicación constante es una herramienta. Al momento de utilizar las herramientas digitales, pues esto es lo que nos permite una evaluación más dinámica. Dentro también de la comparativa, hablándolo de la tecnología, que viene siendo la modernización, la interactividad y la retroalimentación es inmediata, ya no se contempla un tiempo estipulado. Entonces, para la incorporación de la tecnología educativa, esto viene modificando las relaciones de poder dentro del proceso educativo. Es decir, el docente como facilitador deja de ser el único poseedor del conocimiento y asume el papel de guía y orientador del aprendizaje. La mayor autonomía en el estudiante podría decir que los estudiantes tienen acceso a diversas fuentes de información, lo que fortalece su capacidad de investigar, analizar y construir el conocimiento de forma independiente. Tal es el caso, como les explicaba, que nosotros los que somos pasantes de la carrera virtual, pues nos toca poseer de nuestros propios medios la investigación. En el acceso de brecha digital, pues aunque la tecnología democratiza el acceso a la información, también puede generar desigualdades entre quienes cuentan con los recursos tecnológicos y la conectividad a quienes no. Entonces aquí es donde ya se vuelve una desventaja. El control
y la gestión de la información, pues las plataformas educativas nos permiten mayor seguimiento del desempeño estudiantil, lo que puede favorecer la personalización del aprendizaje, pero también plantean muchos desafíos relacionados con la privacidad del uso de datos. Aunque sin embargo hay que considerar la participación colaborativa, ya que las herramientas se promueven en espacios donde los estudiantes pueden compartir las ideas, trabajar en equipo, participar activamente en la construcción del conocimiento. Tal es el caso en estas últimas clases. Me ha tocado pues prácticamente realizar este tipo de actividades donde nos toca exponer de manera de video, porque viene siendo un poco más práctico y de alguna manera que estar solamente copiando y pegando en un formato Word, ya que pues ahora con la inteligencia artificial viene siendo mucho más ligero. Y bien, a manera de cierre, podemos decir entonces y reconocer que estos modelos no se quedaron en el pasado, en los anaqueles o en las bibliotecas universitarias, sino que son una realidad que vivimos en el día a día, en nuestras aulas de clases presenciales y también en nuestros entornos de aprendizaje virtual. Entonces, por un lado tenemos lo que es la antigua educación tradicional, la cual se enfocaba en los contenidos que se sustentaban. Estos se sustentaban de manera rígida y pues mayormente sus clases eran expositivas, memorísticas y pues eran más mecánicas, y siendo esta pues la métrica del éxito de este tipo de educación que se daba en ese entonces. Y por otra parte tenemos lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Lo que es la ingeniería de los efectos, y esta ha encontrado su lugar en lo que es la educación, su espacio donde crea aplicaciones, espacios virtuales, y permite así que el estudiante pueda tener un aprendizaje más rápido, con muchas más alternativas, con diseños llamativos, interfaces conductuales. Básicamente un mundo completamente diferente al que se daba en lo que es la educación tradicional, y por eso se realiza esta pequeña comparación entre ambos enfoques. De igual forma podemos mencionar una de las desventajas de este paradigma, que sería el hecho de que se ha perdido bastante lo que es el debate crítico y constructivo. Y es debido a esto que como estudiantes nosotros debemos de comprometernos a mantenernos activamente con un modelo, con este modelo que ya mencionamos, el que está basado en los procesos. Y no podemos nada más conformarnos a recibir nada más la información de manera, o los datos de forma pasiva. Ya no podemos permitir ser moldeados de manera mecánica como se hacía antes en lo que es la antigua educación tradicional, ya que solo a través del aprendizaje participativo y humanista seremos capaces de formar profesionales críticos, sensibles ante los problemas de nuestro país o de nuestra sociedad, y que con esto podemos permitirnos construir una sociedad más justa, equitativa y democrática. Muchas gracias por ver nuestro video.